Bienvenidas a todas, a todos. Y hoy esta tarde que tenemos el gusto de recibir a una queridísima amiga, que es Susana Marquina Duque, con este libro que es una obra que estoy segura que a todos les va a gustar muchísimo. Una obra muy actual, muy ligera, muy urbana, una obra muy sencilla de leer, que además nos deja con muchas reflexiones. Susana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Si me permiten, antes de entrar totalmente en el libro de Distopía, yo quisiera leer unas brevísimas palabras de quién es Susana Marquina Duque. Bueno, Susana Marquina es investigadora social, supervisora y validadora de encuestas de salida. Es profesora de educación para personas jóvenes y adultas, facilitadora de diversos cursos y talleres en docencia, desarrollo humano, inteligencia social y construcción de habilidades para la vida. Ha sido becaria y responsable de proyectos PACMIC. Ha dictado conferencias sobre mujeres, equidad, el rescate de la memoria histórica, docencia, el desarrollo de la cultura. Ha participado en coloquios, encuentros diplomados, ferias de libros, programas de radio. Es colaboradora en el periódico Espacios de Cultura, en la columna Visión Urbana, en la revista Caravana, en el programa Trajín Político en Mesa Radio. Desde 2010 ha publicado poemas en ciclos Mujer, Agendiario. Ha sido galardonada con la presea 2012 Tlatoani Acolmistli Netzahualcóyotl, otorgada por el Centro Regional de Cultura Netzahualcóyotl. Es autora de Espiral, Desde la Ventana, Netzahualcóyotl, Rescate de la Memoria Histórica, Mujer y Autogestión de los Cuentos, El Ajolotillo, y Cuetepochtli y Distopía, historias de una vida en una ciudad joven. Es brevísimo lo que acabo de decir de Susana Marquina. Bienvenida con nosotros. Gracias, Laura. Muy contenta, muy feliz. Digo, todo el mundo me empezó a decir, oye, es que vas a la mejor feria del mundo, ¿eh? Yo sí, no sabía que había otros. Bueno, pero es que aquella no es en español, Franco. Quien habla hispana. Y además, la vocación es diferente, la de Franco, y aquí yo creo que es la feria más grande que tenemos nosotros en América Latina. Pero bueno, vamos a empezar porque nos platiques qué es esto. Bueno, pues esta dinámica que acabamos de tomar es producto de las circunstancias, de que no tuvimos a la mano quien lo presentaba, ¿no? Como en otras ocasiones. ¿Qué es Distopía? Es un conjunto de relatos que voy tomando desde la comunidad donde yo vivo, que es una de una ciudad que regularmente ha sido tachada por ser una ciudad marginal, como desde los 50 que fue creada. ¿Por qué le pongo una ciudad joven? Porque apenas cumplió 60 años de haber sido fundada y que existe alrededor, aquí como en Guadalajara. Ustedes van a la Ciudad de México y piensan que están en Guadalajara. Alrededor de Guadalajara podría surgir una ciudad como esta, que era el espacio del agua de Texcoco, y donde estaba llena de salitre, donde nadie podía vivir, pero que los habitantes decían, no, pues, vamos a vivir ahí, y empezaron a construir sus casas, pero al construir sus casas construyeron escuelas, y construyeron iglesias, y construyeron, como el día de hoy que ya contamos con universidades, hospitales, que es una pues, mega ciudad. Entonces esas historias van saliendo de la gente que yo voy conociendo, ¿no? que van pasando por ahí, o que yo voy conociendo, o que me subo a un Uber, que me subo a un taxi, y de pronto alguien me cuenta una historia. Y esa historia la traslado. Lo que yo escribo es crónica, ¿verdad? Y Distopía, porque precisamente por haber sido catalogada como una ciudad marginal, que les digo, para nada lo es que la gente dijo, yo no me voy a quedar en esta casita de cartón, no me voy a quedar en esta casita de lámina, se pusieron a trabajar, ¿no? Y al trabajar, pues van contando una historia que parece distópica, es decir, donde no había nada, donde solo había salitre, lodo,
ajolotillos, ¿no? Que encontraban, que jugaban los niños de esa época, pues surge una ciudad llena de comerciantes, llena de maestros, de estudiantes como ustedes, que tienen muchas ganas de salir adelante. Y que entonces yo digo distopía, porque dentro de todo esto que no existía, muchísimos dijeron, vamos a levantarnos. Y hoy es una poderosísima ciudad, es una ciudad urbanísticamente construida de las mejores. Todas sus calles son totalmente artísticas desde el punto de vista que ha salido en National Graphic, tenemos una portada, ¿no? Entonces es una ciudad que ustedes necesitan verla, ¿no? De salir, de conocer a su gente. Y yo pues acá pongo a los jóvenes, pongo a las señoras, a las fundadoras, ¿no? Señoras que fundaron esa ciudad. Y como les digo que yo les digo las doñas, ¿no? Cuando yo llegué a vivir ahí hace 25 años, para mí eran las doñas, porque como les digo, ellos decidieron no quedarse en el abandono, sino decidieron crecer. Y pues de ahí nace esto. Bueno, yo creo que nace del carácter, del gusto por dejar todo esto. Y eso yo creo que es el mérito que tiene Susana Marquina. Yo les platico ahorita las personas que nos hacen favor de acompañarnos, que además son muy jóvenes. ¿Qué es lo que decía hace un momentito Susana en esa refería de la presentación? A ella le gusta mucho que sean los mismos jóvenes los que lean un poquito de su obra y los que la comenten. Yo les quisiera pedir a ustedes, jóvenes de aquí, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que nos ayuden a leer un pedacito de la obra de Susana Marquina. Alejandra. Sí, gracias, Alejandra. A ver, ¿se escucha? Sí, ok. Voy a leer uno titulado Sueño Final. Aquí estoy en el sueño final. Puedo escuchar todo a mi alrededor. Extraño, pero lo escucho. Sollozos entrecortados inician y concluyen en lapsos cortos, pero cada vez son más tristes. No puedo oír más. Son como lamentos intermitentes con un eco que se liga a mí a través de un sortilegio que no alcanzo a descifrar. A mí no me causa dolor ese llanto tenaz, colectivo, casi dulzón que embriaga el ambiente de tanto escucharlo. Vuelve esa tierra mojada que tanto me gusta, ese olor antiguo que encierra los pasos de mucha gente, de microorganismos, de eras y eras que han transcurrido entre un ser y otro. Un olor húmedo, limpio, me recuerda esos días de lluvia torrenciales bajo un pino o junto a largas filas de maíz donde está a punto de brotar la mazorca con sus hilos de luz. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que esto como autora es lo que le permite que cobre sentido una obra. Claro, si no nos leen, ¿qué somos, no? No es, o sea, es que yo creo que es un círculo virtuoso lo que nosotros vemos aquí en la feria. Si a ti no te cuentan la historia, tú no tienes material para documentarla. Y si no tienes ese material, entonces, ¿qué vas a publicar? Y nosotros no tenemos trabajo porque no nos han mandado una obra. Y entonces, ¿cómo te publicamos y cómo promovemos la obra Distopía de Susana Marquina? Y esto me parece muy lindo porque también yo creo que es el hecho de que te lea un joven y quizá a ellos les va a surgir también esa inquietud de decir, no tengo que dejar documentadas historias de mi vida. Es como, yo creo que una de las formas de preservar la memoria, de rendirle ese tributo a la memoria y saber quiénes somos, dónde estamos y la evolución que ha tenido nuestra comunidad. Susana, tienes aquí 93 historias, ¿es correcto? No, no es cierto, no son tantas. Sí. 22 historias. ¿Cuántas historias fuiste acumulando para poder hacer en Distopía un libro de 20? Demasiada crónica, ya está distopiado, ya está desde la ventana, que son crónicas de la pandemia. Como dijimos, no podíamos salir desde la ventana, empecé a escribir. Y bueno, son muchas historias, ¿no? Igual te encuentras una historia, como les decía,
de un taxista que me cuenta que le pide, que le dice, tienes 20 minutos para decirle a tu líder que a partir de ahora yo voy a cobrar la renta del piso, ¿no? Y así se llama 20 minutos. O tenemos la historia de un abuelito que está en el hospital y que pues, no está consciente, pero que su esposa le empieza a cantar una canción que a él le gusta mucho y que se llama Ayúdame a vivir, ¿no? Y entonces me la cuentan y ahorita, por ejemplo, ayer que me acompañaron al aeropuerto con un pequeño sobrino, dejado, le escribí una que se llama El milagro del Juanito, porque es como un trasplante de hígado. Y quien habla bueno, la historia del hígado en realidad. El hígado se llama Juanito. Y entonces el niño la escuchó, él no la había escuchado y bueno, maravilloso. Fíjate que yo creo que de esas historias de cuando tienen que ver algo con salud, a mí me parece que hay unas que son conmovedoras. Yo les quiero compartir. Yo tuve unos alumnos hace mucho tiempo que cuando fueron mis alumnos eran novios y bueno, pues pasó el tiempo, se recibieron, se titularon, ¿verdad? Se casaron, tuvieron 2 hijitos y resulta que un buen día él enfermó y había que hacer un trasplante de hígado. Pero lo que piensan pues, la familia, ¿no? Los hermanos, quieren saber los padres, quieren ser compatible y la única que fue compatible fue su esposa. Y ella decía que ese era el acto de amor más grande que iba a tener con él. No nada más haberle dado 2 hijas, no nada más haberle dado el hijo, sino además, como prueba de amor, era muy real. Eso me pareció realmente sobrecogedor. O sea, ¿qué pasa todavía en una sociedad que a veces creo que nos referimos a que hay tanta indiferencia? Yo creo que en el fondo sigue habiendo empatía y sigue habiendo todavía esas ganas de ayudar. Claro, aquí la historia, porque rescaté el milagro del Juanito, porque solo tenían 24 horas para la donación de un hígado. Y los papás dijeron, ya se murió nuestro hijo. Pero resulta que a nivel nacional, y salió en una nota periodística, donaron el joven que muere producto de la violencia en el país y le donan el hígado. Entonces, en menos de 24 horas apareció el hígado. Entonces, por eso a mí me encantó la historia, por lo que tiene que ver con respecto a la propia vida, ¿no? Y bueno, ya saldrá en la siguiente antología, ¿no, Laura? Claro, Ya estamos viendo las convocatorias. No, pero además hay otro punto, fíjate, al margen de la difusión que se le da, yo creo que ese es el peso que tiene Distopía. ¿Cómo vas compartiendo estas historias de éxito, estas historias que te hablan de bondad, estas historias que te hablan de una serie de valores que yo creo que especialmente en los jóvenes es muy importante porque ellos son una tierra fértil en donde tiene que llegar una semilla y ellos van a ser los promotores del cambio realmente. Ya van a gobernar lo que sigue, les toca Sin duda, a los escritores. Claro. Pero a ver, Susana, ¿qué te parece si hacemos otra pausa y le pedimos a Ricardo que nos lea un pedacito? Gracias. Bueno, el fragmento que yo escogí es de Ayla Vizcaíno. El amor es una palabra nada más. No lo siento. Si fuera feliz, andaría por la calle gritando como loco. Soy feliz. No lo soy, pero estoy tranquilo. Muy tranquilo. No tengo hijos. Me he cuidado y he cuidado a mi Jaina. A las mujeres con las que ando las cuido. No quiero muchos regados por todos lados. Los hijos deben ser para cuidarlos, no para abandonarlos o humillarlos. Cuando se llega a conciencia de no dejar, como decimos coloquialmente, no dejar hijos regados, ¿no? Porque yo creo que uno de los puntos que algo falla es porque seguimos teniendo el lugar que tenemos en embarazos adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de esta realidad, decimos, algo está fallando, nos está fallando en que no está llegando el mensaje. Y creo que este libro, como lo comentamos hace un momentito, este libro nos tiene que hacer pensar, Susana. ¿Quién te platicó esta historia? ¿Cómo te la platicó? Un alumno, yo soy maestro del Centro de Educación para Jóvenes y Adultos, personas que no tienen acceso, como la gran fortuna que tienen ustedes de llegar incluso a una universidad, nivel que es la Universidad de Guadalajara, y pues que se encuentra en un lugar pues bastante, podríamos decir, cerca de la escuela. Y ahí me toca a mí trabajar.
Y entonces llega este chico, como se dice ahí, tenía como 20 tantos años, y regularmente llega a tomar. Entonces, ¿cómo le das la oportunidad a alguien para que termine la primaria? Viéndolo como una persona, no viéndolo como alguien que no vale la pena, ¿no? Entonces es uno de los personajes, de hecho se llama Vicente, y a mí me llamó mucho la atención cuando dijo ahí la Vicenteamos, ¿no? Porque lo pude relacionar. Fue uno de los chicos de mis primeros alumnos que me asustó cuando llegué a trabajar a Ciudad de Zahualcóyotl, yo vivo en la Ciudad de México, y cuando lo mandamos traer a la dirección escolar, que pues lo veía un poco drogado, activo, me dice, no, yo me voy a portar bien, y saca una pistola y me la pone encima del escritorio, ¿no? No se preocupe, me dice, no le voy a hacer nada. Entonces, imagínense, tenía la edad de ustedes, ¿no? Estaba aprendiendo, entonces para mí fue un impacto en el que ya hasta la fecha donde quiera que me encuentre me saluda. Y esa es mi pretensión, porque lo veo como una pretensión. Es decir, pretensión desde el punto de vista de querer plasmar esas historias que si los vemos son más comunes de lo que parecen, pero que a veces no las vemos. Entonces yo quiero visibilizar que estamos llenos de esas historias, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante porque además yo creo que simplemente el hecho de que tú le dediques tiempo para escuchar su historia, para ellos es importante. Y eso me parece que hoy en día esta forma de ese contacto con alguien que te va a narrar parte de su historia es el tiempo que los une. El tiempo de dos personas diferentes, con intereses, con actividades diferentes, pero que convergen en tiempo y circunstancia, la circunstancia los une, y es donde yo creo que uno ve materializados textos como el que tenemos ahora aquí. Pero yo quisiera pedirle a Soraya. Soraya, ¿no lees un pedacito? Si eres tan amable. Yo había decidido volver a reactivar mi Messenger. Había dejado de ver a mis amigos, no hablaba con mi familia. Cuando él se dio cuenta de que choteaba, enojado, me preguntó quién me había dado permiso de hablar conmigo. Incrédula, no atiné a contestar y cuando me di cuenta, él me había dado lo que choteaba. Visto de ser y que nos siempre nos mueve mucho. Qué bueno que la dejaste de comentar, Susana. Es una de las historias que más llama la atención. Ese libro se presentó también ya en la Benemérita Normal de Guanajuato el año pasado. Y bueno, los chicos mucho más jóvenes que ustedes, porque iban iniciando su normal, quedaban impactados de cómo en el noviazgo de allá y de acá y de esa, si te encuentras una persona violenta, va a tener las mismas características, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy valorada esta historia en cuanto a que no queremos pasar por ahí, ¿verdad? Entonces, se relata todo de cómo la va llevando a esta violencia, tiene hijos, todo la chica, y de pronto él la corre de su casa un día después de golpearla. Y ella se va muy triste, ella anda desvelando, no puedo mirar por qué, ya no comía, pues estaba muy deprimida. Y cuando me la contó, ella me dice que de pronto a los 2 días me llama el marido y me dice, oye gordita, regresa, los niños te extrañan. O sea, ella se emociona, dice, quiero ver a mis hijos. Cuando está a punto de colgar el teléfono, él le dice, oye gordita, y no se te vaya a olvidar en la bolsa que te llevaste, que va mía. Yo creo que son experiencias únicas las que has vivido con Distopía. Y ahora yo creo que con esta segunda versión se puede considerar una saga. Sí, sí es una saga, porque ya está Distopía 2. Distopía 2. Yo creo que va a ser bien interesante porque creo que la pandemia sí nos marcó a todos, no de otra manera. Creo que tuvimos pérdidas, y no nada más las pérdidas que se llevó esta terrible pandemia por la muerte, sino tuvimos pérdidas de convivencia, tuvimos pérdidas de autoestima, tuvimos pérdidas de mucha naturaleza, ¿no? O sea, creo que ese es un libro que yo creo que nos va a dejar un gran sabor de boca y que además, insisto, a jóvenes como ellos les estás dando
algunas pistas también de por dónde pueden iniciar ellos también armando alguna obra, dejando documentado todo esto. Yo le quisiera pedir a Ana si nos lee un pedacito, si es tan amable, que me di cuenta que ella lee muy bien. Voy a leer un fragmento que tiene por título 10 de mayo. Quedó solo en esa cama de hospital. Ahora los dolores eran menos intensos. Había llegado a la sala de emergencias desde el día anterior. Una fuerte fiebre lo aquejaba desde el lunes. Los doctores la habían atendido después de varios minutos de espera y únicamente después de que la diarrea y el vómito prácticamente los orilló a tomar en cuenta la gravedad del asunto. Sabía que aquello sucedería, mas no se imaginaba cuán difícil sería. Sin poder comentar con nadie la enfermedad que lo aquejaba, aún consideraba su deber que nadie se enterara. Cuando supo que portaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, quedó perplejo. Lo primero que se le vino a la mente fue: ¿de qué forma lo contrajo? Nos quedamos con ganas que nos vean para que lo comprendan. Es sin duda, yo creo que un momento bien interesante el que tú les das en general a los lectores, jóvenes y no tan jóvenes, y vamos, a todos, para que se pongan a pensar un poquito en todas estas realidades que la gente común y corriente de saca compartido contigo. ¿Cuál es la respuesta que tú has tenido con las personas cuando te acercas con ellos a que te narren una historia? Regularmente ya saqué que escribo obras por encargo, historias por encargo, ¿no? Y les digo, no, por encargo no las hago, ¿no? La respuesta que, por ejemplo, sí he tenido en los foros donde nos hemos presentado, porque hemos estado en iglesias, en parques, en alguna ocasión me invitaron a leer en la calle, ¿no? Con niños de una primaria, así le pusieron, ¿no? Lectura en la calle, maravillosa la respuesta. Y entonces, por ejemplo, en una de las iglesias, ¿no? donde se lee de este chico que se droga, la mamá se acerca y me dice, bueno, compré el libro, ¿no? Y dice, me firma, por favor, me el autógrafo. Es que lo compré para que mi hijo lo lea y se dé cuenta de que no lo debe leer, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con mujeres que de pronto leen esas historias, no solamente viene la de viene fruto del amor, que también es muy desgarradora. Y en esa pues la hace abortar, ¿no? Entonces las chicas se acercan y me dicen, no, pues es que queremos ver que no somos a lo mejor la única que me está pasando, ¿no? Entonces la respuesta cuando la gente, ayer que les digo, le leía a este pequeñito que se llama Ian, le digo, es que ya te escribí tu historia, ¿no? Es un chico súper inteligente de 7 años, cuando se le estoy leyendo, o sea, él está con sus... soy yo, ¿no? O sea, soy yo. Y cuando termino, pero creo que puede haber una segunda parte. 7 años, ¿eh? Eso que te anda. No, bueno, pues a mí me da muchísimo gusto de esto. Yo quisiera escuchar ahora la opinión de los jóvenes que piensan de esta forma de dejar documentado, que se sale un tanto de lo que ustedes en la academia Bueno, me parece realmente déjalo que se tomen testimonios de gente real. Es decir, actualmente se ve mucho en la literatura de la violencia, porque estos individuos marginalizados, pero todo esto se refiere desde la reflexión, desde una reflexión ficticia, una elaboración de historias para representar este tipo de problemáticas sociales como el abuso, la relación, pero siempre me pregunto al leer ese tipo de literatura si existe con los testimonios de la gente real alguna forma de acercarse más con este libro de ejemplo de ello, de tomar la realidad. Es decir, no hay necesidad de crear las historias como artificios, de concebirlas desde la ficción para la ficción, ni de romantizarlas. Y este libro es un ejemplo de ello, de cómo realmente ahí están estas historias. Solo hay que acercarse, hay que escuchar a la gente.
estoy absolutamente de acuerdo de que ya aprender de personas mayores me parece que me gusta mucho el hecho de que está aprendiendo no es personas ganesas. Sí, bueno, comentarios para Lore. Creo que cuando, no sé si le ha pasado que cuando se entera que la escritora las personas le dicen, a lo mejor si escucharan mi historia vendería mucho, ¿no? Es el comentario que hace la gente. Entonces, sí, fue ir en el taxi, en el Uber y le preguntan qué. Y lo interesante es que la gente también quiere ser escuchada, quiere ser leída, pero no escribe, ¿no? Entonces, que haya una persona que lo haga, que dé testimonio de su voz, es una labor muy hermosa. Y pues, era un comentario. Bueno, yo quiero agradecer a la escritora por este libro, por reunir en un conjunto de crónicas, historias reales, de personas reales que además tienen que ver con problemas reales que vemos en nuestra sociedad de forma cotidiana en México, pero desde luego también en otras partes del mundo, ¿no? Como la violencia, las enfermedades, pero también como dentro de eso cabe el amor, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estaba revisando la crónica sobre 10 de mayo, que hace un momento leí cómo el profesor está ya pensando en sus alumnos, ¿no? Entonces, cómo aún está la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Qué hermoso. Creo que es bien importante que tú también recibas esta retroalimentación. No, claro que sí, como les digo, en cada foro es la primera vez que estoy con los... Es que la Universidad de Guadalajara es otra cosa, ¿no? O sea, y entonces que de pronto yo los escucho a ustedes, me tocó escucharlos, ayer me di un taller sobre lectura en voz alta a los chicos de las normas de Guanajuato, y no hay la diferencia en cuanto a cómo nos percibimos como pueblos. Solo quiero comentarles que es mi género, de la forma de escribir, si me entienden, o sea, en algún momento yo les decía, yo no estoy escribiendo, como decía Laura, es de para mí misma, no, pues, Octavio Paz, no, ¿verdad? O sea, no, pues, pero los leemos, ¿no? Yo estoy escribiendo para la gente de mi comunidad, me encanta que ellos se vean ahí, ¿no? Y bueno, alguien me decía por ahí, bueno, tú nada más escribes a los correctores de estilo. Es decir, yo no tengo una formación de escritora, de hecho, aquí está una de mis grandes maestras, la maestra Claudia Soto, que hoy tuvo firma de libro, ¿verdad? Que ya leído y que bueno, no alcancé a llegar para verla, porque estoy aprendiendo a escribir, porque no se termina de escribir, porque la técnica no es importante, ¿no? Mis primeras escritos eran desde el corazón nada más. Ahora me acumulo un poquito de bolas, les lo he dicho a Claudia, entre la técnica y el talento, que de alguna manera tengo, me acumulo, pero no importa, porque sé que el día de mañana voy a escribir una novela, pero igual en esa parte de la crónica, de dejar patente el paso de la vida de varias personas o de una sola. Y entonces siempre termino diciendo que en esta distopía, en esos mundos distópicos que hemos visto, como en los Juegos del Hambre, pues en ese mundo, o sea, lo primero que suceda aquí en Guadalajara o en la Ciudad de México, haya muy pocos hombres o la misma mujeres, o ya haya una inteligencia artificial, pues de pronto se encuentren con esa distopía y se pregunten cómo eran las personas, o se den cuenta cómo eran las personas de ese mundo. Entonces, por eso les digo, es una pertenencia, una arrogancia. No, yo creo que, por ejemplo, a mí me va a gustar mucho tener en mis manos este libro de distopianos de la pandemia. Desde la ventana. Desde la ventana. Yo creo que si todas las personas que nos encontramos ahorita aquí en este foro nos dijeran, platicamos una anécdota, una vivencia de la pandemia, ¿qué tendrían ellos? El encierro, ¿qué tendrían? Yo creo que ese es un tema muy interesante para ver cómo lo vivimos.
Pero ¿cómo superamos algún conflicto que nos generó esta época, ¿no? Este encierro de 2020, que nadie lo esperaba y de repente nos encerró? Y creo que todos tenemos algo que platicar, incluso algo anecdótico, algo chusco de decir, bueno, es que no tenemos dónde comprar comida, por ejemplo. La familia. Sí, no puedo salir en la pandemia porque soy de las personas vulnerables, ¿no? Por mi edad no me dejan salir la familia y todo lo empiezo a ver desde la ventana de Grandes en Canales donde vivo. Por ejemplo, la primera parte es la de una señora extraordinaria que de Oaxaca, que es Agualquilla. Hay mucha cultura del estado de Oaxaca, de hecho le llaman la octava región porque fue fundada por muchos oaxaqueños y es una de las primeras que muere como madrina. ¿Y por qué? Porque el primer cortejo que ves ahí, poner una carpa, empezaron a tocar la banda, una situación tan triste. Cuando yo la conocí riéndose, cuando la conocí enseñándome que la habían venido a entrevistar a ella de Italia, las chicas, para conocer cómo se habían fundado su colonia. Y bueno, desde la ventana estoy viendo eso. Para que fue estudiando, ¿no? Entonces, ¿cómo no escribe sobre una mujer que deja también un paso por la vida, pero que empieza la historia desde la pandemia? Sin duda. Y creo que ahorita ya está reflexionando sobre hacia dónde pueden tomar todas estas crónicas y llevarlas. Finalmente, ustedes, jóvenes universitarios, tienen todas las herramientas para poder hacerlo. No sé si tengan un comentario para Susana Marquina. Yo la verdad es que este libro lo he disfrutado mucho. Es una forma novedosa en que Susana presenta estos testimonios, estos testimonios de gente real y que han tenido la confianza de acercarse a ella, compartirlo, pero sobre todo por la certeza que hay en muy buenas manos. Cada testimonio Gracias. Gracias. El poder de servir.